Buen día, mi nombre es María Alejandra López Bastidas. En estos momentos pues yo me voy a encargar de exponer los organismos que tiene el sistema africano de derechos humanos. Inicialmente está el de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta fue pues creada el 2 de noviembre de 1987 basado en los artículos 30 y 45 de la Carta Africana de Derechos Humanos. Esta corte pues se encuentra conformada pues por 11 comisarios, los cuales se reúnen pues 2 veces al año. Esto lo hacen pues de manera quincenal, pero inicialmente pues esta corte está conformada de esta manera, es para así tenerlo como un sistema de denuncia individual. La comisión, en pocas palabras, lo que hace es encargarse de analizar cada una de las denuncias que se puedan llegar a producir. Esto pues de estas denuncias son las que se hacen frente a violaciones de los derechos humanos que puede, como se indicaba, se puede llegar a presentar tanto los estados africanos, los individuos, o también lo pueden llegar a presentar lo que son las organizaciones no gubernamentales. La comisión lo que se va a encargar de hacer es determinar, luego de hacer este análisis y esta investigación, si ha ocurrido o no una violación en cuanto a los derechos humanos. ¿Qué sucede? Que al momento en que la comisión dictamina que si hubo o no hubo una vulneración frente a estos derechos, lo que se hace, se encarga, en pocas palabras, es de generar unas recomendaciones a los estados, pues para que los estados como tal lo tengan en cuenta, y asimismo pues en esta recomendación va a generar pues lo que serían las actuaciones para pues tener como una solución frente a estas vulneraciones. Asimismo pues se encarga de generar como unos informes a los mismos estados, donde pondrá la recomendación y también las observaciones generales para que los estados mejoren como mejoren, por así tengan como un mejor cumplimiento a lo que está establecido pues en la Carta Africana de Derechos Humanos. La comisión, en pocas palabras, tiene varias funciones. La primera de ellas es pues promover los derechos humanos a través de lo que serían programas educativos y de sensibilización. Esta sería pues la primera. La segunda función que tiene la comisión como tal, la segunda función que tiene pues la comisión es establecer pues los estándares de los derechos humanos. Estos estándares se basan en varios requisitos y en varias directrices, pero esto ya lo estipula mucho lo que sería la Carta Africana, y como pues acabé de informarlo a la comisión. También la tercera función sería interpretar pues los artículos de la Carta Africana. La cuarta sería proteger los derechos humanos a través pues de este sistema de denuncias que puede generar cualquier individuo, estado o entidad no gubernamental. También es la encargada de recibir todas estas reclamaciones, ya sea por particulares o entidades interestatales, sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos. La quinta, si mal no recuerdo, es de recibir y considerar los informes que se deben presentar. Lo que sucede es que los estados, según el artículo 62 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos, es necesario pues que dicten unos informes. Leo. El artículo 62 textualmente dice:
Todo Estado miembro se comprometerá a presentar cada 2 años a partir de la fecha en que la presente carta entre en vigor un informe sobre las medidas legislativas o de otra índole tomadas con el fin de hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos y garantizados por la presente carta. Este artículo 62, pues como se venía diciendo, es el que se encarga como tal de estipular que cada estado como obligación tienen que generar estos informes pues para ver qué están haciendo, cómo están promoviendo lo de los derechos humanos, pues para sí mismo pues evitar que se generen pues estas vulneraciones. Y pues asimismo estos estados, pues como se venía indicando, estos estados deben generar estos informes, lo que serían cada 2 años. ¿Qué sucede? Que al momento que los estados generan estos informes, la comisión es la que se encarga de evaluarlos. Al momento de evaluarlos, lo hace en unas sesiones públicas, donde vuelve a generar como lo que serían una serie pues, de recomendaciones, que las llaman observaciones finales. Esas observaciones finales siempre van dirigidas a lo que se les dirigidas al estado que pues ha presentado el informe. Como tal, la comisión tiene lo que la autorización por parte de lo que es la Carta Africana, pues para evaluar tanto las reclamaciones o denuncias que pueden generar las entidades interestatales como la de los particulares sobre lo que serían las vulneraciones o las presuntas violaciones frente a los derechos humanos. Como tal, la carta africana obliga a lo que serían los estados a aceptar el poder, obliga a los estados a que dejen que la comisión sea quien controle lo que sería la supervisión de esas vulneraciones. Esta organización que pues acabé de explicar es una organización que tiene un carácter cuasi judicial, por lo que sus decisiones tienen lo que sería esta fuerza vinculante de un tribunal de justicia, es decir, que estas recomendaciones podrían llegar a tomarse como lo serían una sentencia emitida por un tribunal. Asimismo, tiene como unos poderes especiales para generar lo que serían las investigaciones de las presuntas violaciones, lo que sería también para poder supervisar las situaciones de emergencia, como lo pueden ser lo que pueden generarse por una vulneración de derechos ya de manera grave o de manera pues masiva. Esto pues como le dije inicialmente, lo hacen mediante expertos mediante los expertos, y esto lo hace también solicitando de alguna manera a los estados que tienen que tomar como unas medidas provisionales pues para poder proteger a las víctimas, a las víctimas de estas presuntas violaciones. Asimismo, pues la comisión lo que al momento de evaluar la reclamación tiene que cumplir como con unos ciertos criterios, entre ellos lo que sería estos criterios como tal los hacen es para poder admitir la reclamación o la denuncia. Estos criterios incluyen que pues la parte demandante haya llevado el caso a un órgano jurisdiccional un poco más, a un órgano jurisdiccional alto, pues para así evitar como sobrepasar este sistema jurisdiccional. Estas reclamaciones también deben
deben no tener ninguna palabra despectiva, ningún lenguaje insultante dirigido contra el Estado o pues contra las instituciones gubernamentales, pues para ser admitida. La segunda entidad de la que les voy pues a exponer es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos fue creada en 1998. Esta fue creada a través del protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta carta fue adoptada junto pues con la Comisión Africana que expuse anteriormente. Se debía que pues la Comisión Africana de Derechos Humanos es la única junto con los estados parte y las organizaciones intergubernamentales para pues son las únicas, estas tres entidades que mencioné son las únicas que tienen el derecho a someter alguna decisión ante la Corte. Es decir, que las víctimas de las presuntas violaciones de derechos humanos, o bueno, de las violaciones de derechos humanos, no pueden presentar denuncias directamente ante esta entidad, por lo mismo que tiene que hacerlo mediante ya sea la Corte, las entidades intergubernamentales o los organismos interestatales. Esto pues si lo que serían las víctimas si lo pueden presentar como les venían diciendo frente a lo de la comisión, pues para que así pase como por un pequeño filtro, se podría decir, para evitar de que a la Corte lleguen pues denuncias que no tengan lugar. Esto también tendría que generarse pues de una manera oportuna, pues para que la Corte pueda examinarlo. Asimismo, las funciones de la Corte inicialmente serían la de interpretar y aplicar todo lo que se dictamine en la Carta Africana de Derechos Humanos, y de los pueblos. También, asimismo, tiene como función resolver todo lo que serían los casos individuales que se puedan presentar. Esto pues como se venía indicando, luego de pasar por el filtro que sería la comisión y las entidades antes mencionadas. También una de sus funciones es emitir opiniones sobre cuestionamientos legales relacionados a la carta. Esto sería un poco similar a lo que sería la Corte Constitucional acá en Colombia. Otra de las funciones es promover la protección y el respeto de los derechos humanos. Esto, al igual que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, lo hace frente a lo que serían los informes y lo que serían las recomendaciones. Ya por tercera entidad, que tiene el sistema de africanos de derechos humanos, es el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Este comité está compuesto por 11 personas y se estableció como tal en el artículo 32 de la Carta sobre los derechos y el bienestar del niño. Perdón, lo leo textualmente. Dice: el artículo 32 de la Carta, el comité se establecerá un comité africano de expertos sobre los derechos y el bienestar del niño dentro del marco de la Organización para la Unidad Africana, para promover y proteger los derechos y el bienestar del niño. Como tal, este comité se creó pues para, como pues bien se dice textualmente, para proteger lo que serían los derechos fundamentales y los derechos del niño. Este comité lo que se encarga de hacer es redactar unos informes
destinados directamente a lo que sería a la Asamblea de Jefes de Estado y a la Unión Africana. Pues estos informes, como pasa en el en la Comisión, perdón, de Derechos Humanos Africanos, lo tiene que generar cada 2 años. También se debe tener muy en cuenta como tal lo que son las denuncias de violaciones de los derechos de los niños. Esta entidad se creó directamente solamente para los niños y se basa también en el artículo 44 de la Carta, que también lo voy a leer textualmente. Dice, artículo 44. El comité puede recibir comunicaciones de cualquier persona, grupo u organización no gubernamental que estén reconocidas por la Organización para la Unidad Africana, por un Estado miembro o por las Naciones Unidas, sobre cualquier tema comprendido en esta carta. Cualquier comunicación dirigida al comité contendrá el nombre y la dirección de su autor y será tratada confidencialmente. Esto, pues como se venía diciendo, la entidad como tal se encarga únicamente de los temas o de las presuntas violaciones de los niños. Esto no es diferente a lo de la comisión. Es diferente a la Comisión Africana de Derechos Humanos, por lo mismo tanto que la comisión es más general, mientras que este comité es más específico frente a una única población, que en este caso pues serían los niños. Por lo mismo tanto, pues las funciones de este comité sería inicialmente pues recopilar lo que sería la información, asimismo sería lo de interpretar y supervisar que los estados apliquen todas las disposiciones de la Carta Africana frente a lo de los derechos de los niños. Al igual que lo que sería la Corte y el Comité, tiene una de las funciones que es generar recomendaciones a los gobiernos a los estados africanos para que se genere una cooperación para seguir protegiendo pues los derechos de los niños. Otras de las funciones también sería considerar o analizar las denuncias que se hagan de manera individual. También tiene como función investigar las medidas adoptadas pues, por los estados para lo que sería la aplicación de la carta, la aplicación de la carta. Y pues por último, una de sus funciones ya es lo de elegir el tema del Día del Niño Africano. Este día que se celebra de manera internacional, ellos eligen el tema que se va a celebrar directamente ese día. El comité, como lo que sería la comisión, está conformado por 11 expertos que al momento de cumplir la función, estos son elegidos pues por un periodo de 5 años, por lo que sería el Consejo Ejecutivo. Estos son elegidos por medio de la Asamblea de Jefes de Estados y del Gobierno de la Unión Africana. A diferencia de lo que sería la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, es que estos expertos del comité frente a lo de los niños no pueden volver a ser reelegidos, mientras que en la comisión sí puede haber esta posibilidad. Asimismo, pues el comité africano de expertos sobre los derechos y el bienestar de los niños tiene el poder de desarrollar 2 tipos de investigaciones. Esto pues según lo que sería el artículo 45 en la carta. La primera sería la de la investigación. Sería sobre lo de la investigación de las cuestiones incluidas en la Carta Africana, pero esto siempre en base a lo que serían las alegaciones
de violación de los derechos del niño. Asimismo, la segunda investigación que pueden generar sería sobre si los estados están o no teniendo lo que son las medidas tomadas, las medidas que se les recomendó tomar frente a lo de la carta para implementar pues todo lo de la carta africana. Estas investigaciones las genera pues el comité, pero lo hace por medio de pequeñas entidades que se podrían llamar subcomités o grupos de trabajo para que puedan generar lo que sería esto. Estas entidades, bueno, estos pequeños grupos se encargan de designar lo que sería un relator especial o dentro de estos expertos de manera independiente para que puedan generar pues un acompañamiento frente a los temas que se van a investigar. Asimismo, pues estos pequeños subcomités tienen la función de preparar un informe preliminar para que se recoja lo que sería la situación que se está viviendo para que recoja lo que sería la situación de los derechos del niño en el país, o bueno, en los países, en los estados africanos, y también de generar lo que sería un informe final donde vuelvan a generarse las recomendaciones a cada uno de los estados para que pues sigan protegiendo lo que serían estos derechos. Estas recomendaciones tienen que generarse no solamente a los estados africanos, sino que también a las instituciones, ya sea públicas o privadas, encargadas de supervisar e implementar lo que serían los derechos de los niños. Este comité africano en la actualidad dispone lo que sería es el único mecanismo, como le dije inicialmente, es el único mecanismo centrado únicamente en una población que sería la del defender de los derechos de los niños. Es el único que tiene como este punto, y asimismo pues es la que se encarga de mirar lo del matrimonio infantil, lo de las potestades de la región que tiene la región, de generar las investigaciones sobre las supuestas violaciones, sobre lo que serían las denuncias relacionadas con las violaciones de otros derechos, y asimismo pues de mirar estos tratan de siempre dirigirse directamente hacia pues los mecanismos especiales de la Comisión Africana. Solo es la única entidad que se encarga de esto. Asimismo, pues ya pues para finalizar toda la exposición, estos son las tres entidades o bueno organismos del sistema africano que se encargan de velar por que se cumplan lo que serían los derechos fundamentales. No siendo más, muchísimas gracias pues por la atención brindada, y eso sería todo.